Hola, muy buenos días, comunidad. Es un tremendo placer un día más hacer unas operaciones en tiempo real con la estrategia de 60 segundos. La verdad es que hoy ha sido un día muy bueno. Hoy ha arrancado para mí un día extraordinario, puesto que ya he obtenido ganancias a primera hora de la mañana. Os voy a explicar una operación que yo realicé pues aproximadamente a las 8:10 más o menos de la mañana. Observando el calendario económico de investing.com, vemos pues que a esas horas no teníamos noticias que nos pudiesen afectar, digamos, a la operativa. Tenemos una noticia a las 7:30 y otra a las 9 menos cuarto, pero a las 8:10 de la mañana pues estamos dentro del margen para poder operar sin ningún, lógicamente, tipo de problema. Bien, vamos a intentar explicar esa operación que yo hice. Yo cuando hice la entrado a grabar, bueno, pues grabo un poquito tarde porque estaba muy pendiente de esa operación. Yo entré justamente en mi ordenador un poquito antes de esa hora que os he dicho, de las 8:10, y bueno, me encontré con esta operación y enseguida la realicé y no pude grabar, preparar lo que es la grabación, pero bueno, la dejé señalada, y aquí os la voy a explicar, ¿vale? Luego intentaremos pues hacer alguna operación más en tiempo real, pues para un poquito aumentar pues esas operativas y pues porque tengáis más referencias a la hora de entrar. Bien, de momento no veo que se presente al mercado ninguna operación, entonces me voy a centrar en la explicación de esta operación que yo realicé, y es de las perfectas, ¿vale? Es de las operaciones pues muy rentables, ¿eh? Cuando se os presentan situaciones como esta, la probabilidad de ganar, vamos, yo me atrevería a decir que es algo superior al 95%. Son estas oportunidades que hay que aprovecharlas, y la verdad que te entra una energía positiva increíble, porque estas operaciones pues son las que te motivan muchísimo más a entrar al mercado. Bien, vamos a explicar lo siguiente. Vamos aquí un poquito a señalar esto. Voy a señalaros un poquito lo que yo observé. Vamos a cambiarle un poquito el color para que se vea mucho más claro. Lo vamos a poner de color amarillo, ¿vale? Entonces esto lo vamos a llevar hasta aquí para que veáis, esto lo vamos a poner hasta aquí más o menos. Bien, a continuación vamos a marcar el RSI perfecto que se estaba dando, y lo que es toda esta subida hasta que se realiza la operación, pues que también es digna de señalar. Vamos a poner aquí esto así para que se vea aquí mucho más claro, y procedemos a la explicación. Bien, nos encontrábamos ante un mercado pues muy lateralizado, como veis. Aquí el mercado, en esta sección de aquí que os señalo, está muy lateralizado. ¿Y qué particularidad encontramos? Que las bandas de Bollinger están muy estrechas. Ya venía el mercado estrechándose, y cuando nos acercamos a esta zona de aquí todavía las bandas se estrechan mucho más, ¿vale? Esta es una situación ideal porque cuando se produce un estrechamiento tan grande se espera una explosión de volatilidad pues bastante considerable. Entonces es el momento de aprovechar toda esa expansión para que luego el precio en breve realice una reversión de esa tendencia alcista, de ese tramo alcista, ¿vale? Entonces esta situación es muy interesante por eso, porque el precio pues se va a expandir con fuerza hacia arriba, y luego pues la reversión es bastante más probable. Ahora vamos a analizar qué es lo que ocurrió exactamente. Bien, yo empiezo a observar que desde la banda media, como ya os he dicho las condiciones, el precio empieza a subir con velas en verdes decisivas hacia arriba. Observar que va rompiendo las bandas de Bollinger, además lo rompe en tres ocasiones. Quiero decir que cuando las bandas de Bollinger se rompen
por lo menos con 3 velas consecutivas verdes, ya hay teorías que dicen que la probabilidad de una reversión pues empieza a ser importante, aunque lógicamente hay que filtrar todavía un poco más la operativa, ¿no? Si aquí se nos presentaran 4 velas seguidas verdes que atraviesan la banda de Bollinger, ¿vale? Seguidas, pues la probabilidad de reversión es mayor. Y cuando aparecen 5 velas verdes seguidas, que a veces se da en momentos de volatilidad pues muy grande, mientras el precio va rompiendo las bandas, la reversión pues prácticamente es inmediata, o sea que ahí cuando ocurre eso el precio tiende a revertir, pero nosotros eso simplemente como curiosidad, ¿vale? Eso es una referencia pues para que lo tengáis si queréis también en cuenta. Aquí lo importante es que se nos cumplía con la primera condición de que el precio rompe al final la banda de Bollinger. Observar esta última vela, aquí nos aparecía entonces pues ese famoso círculo amarillo que, os vuelvo a repetir, es un indicador que repinta, ¿vale? Ese indicador repinta y entonces lógicamente se va a ir moviendo en función de lo que la acción del precio vaya haciendo, ¿vale? Entonces nos interesa por eso siempre hacer las operaciones en tiempo real, porque es una referencia muy buena, en este caso de resistencia, en la que el precio pues puede experimentar una caída importante, ¿vale? Entonces si tenemos en cuenta eso, vamos a marcar aquí como esa, digamos, resistencia interesante que existía ahí. Lo voy a poner un poquito de color así, un poquito más, digamos, más claro, un poquito más, más oscuro, para que se vea pues ese área, ¿no? Ese área de resistencia. Bien. Aquí nos aparecía, por lo tanto, digamos, ese círculo de color amarillo y bueno, si observamos en toda esta subida el RSI subía con muy buena inclinación, empieza a sobrepasar el límite de 75 y el MACD, fijaros que sube perfectamente desde el nivel 0 hacia arriba con un contorno pues muy regular, ¿vale? Muy regular. Estas son las montañas típicas más digamos importantes. Observar cómo el MACD pues sube perfectamente con una curvatura perfectamente limpia de barras verdes y aquí no tenemos picos raros de ningún tipo, como se nos puede formar estas irregularidades aquí, ¿vale? Esto es un MACD irregular, ¿vale? Aquí sí que es cierto que se mete un poquito el precio aquí, pero bueno, esta vela roja no tiene la mayor importancia, como podéis observar, frente a una subida pues tan limpia, ¿no? Bien, entonces hecha esa consideración, cuando nos encontramos, vamos a poner la cruceta, cuando nos cierra la vela verde, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues observamos que la siguiente vela, para poder nosotros entrar a la operativa, esta vela roja nos tendría que atravesar la banda de Bollinger. Fijaros que el precio empezó aquí, bajó, atravesó, pero finalmente el precio cerró por encima de la banda de Bollinger. Yo cuando me refiero a atravesar el precio, me refiero a que el precio de cierre termine por debajo de esa banda de Bollinger, ¿vale? Eso sería lo ideal. Entonces, esta mecha que se nos forma aquí, pues nos está indicando pues una fuerza alcista que nos puede tirar la operativa abajo. Además, observamos que el MACD en ese momento estaba de color verde. Entonces, tenemos que desperdiciar una oportunidad. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Que muchos me han preguntado también en algún comentario. A nivel personal, ¿tenemos que desperdiciar este tipo de oportunidades? No. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer de manera inteligente? Bueno, pues esperar una siguiente vela
de que también cerrara de color rojo y que atravesara la banda de Bollinger, ¿vale? Si la siguiente vela, como aquí se dio, atraviesa la banda de Bollinger hacia abajo, aunque sea pequeña, no nos importa, ¿vale? Es preferible que estas velas rojas de cierre pues no sean muy grandes, porque si son lógicamente muy grandes el precio nos va a revertir hacia arriba, ¿vale? Entonces es interesante ese detalle tenerlo en cuenta. Aquí se nos da la situación que si ampliamos un poco el zoom, como podemos ver aquí, vamos a ponerlo así para que se vea mucho mejor, observar que esta vela al final atraviesa la banda de Bollinger hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Fijaros que cuando cierra esta vela de color rojo, el MACD se nos forma, se nos dibuja una barra de color rojo. Entonces, cuando entramos, pues justamente al cierre de esta vela, ¿vale? Al cierre justo de esta vela roja, nosotros entramos, y ya no es necesario que esta vela roja de aquí, cierre por debajo del mínimo de esta otra vela roja anterior, ¿vale? Recordamos que eso se tiene que dar cuando después de la vela verde, la roja atraviesa, la primera vela roja atraviesa la banda de Bollinger, y entonces sí, esta tiene que cerrar por debajo del mínimo, ¿vale? De esa vela verde. Pero cuando se nos da esta situación, que también es aprovechada, pues cuando nos aparece esa segunda vela roja, es suficiente que la vela cierre por debajo del precio de cierre de esa primera vela roja, ¿vale? Entonces eso también es muy importante, ¿vale? Porque si esta vela roja es un poquito más grande, si cerrara pues por debajo de esta mecha y esta mecha es grande, pues también nos podría dar lugar a una posible reversión. Esto es como consecuencia de observar pues mucho los mercados, fijarse en esos pequeños detalles, y bueno, yo he observado que en estas operativas pues la cosa resulta muy eficaz. Me atrevería a deciros que cuando se os presenta una situación de este tipo, vamos a volver a poner esto así para que lo veáis mucho mejor. Cuando se presenta una situación de estas en las que la volatilidad se dispara, como podéis ver, hay un estrechamiento muy grande y de repente las bandas se ensanchan, ¿no? Se ensanchan muchísimo, se expanden pues de esta forma, como podéis ver, y el RSI pues nos dibuja esta V perfecta, ¿no? Esta V así, esta curvatura, este pico, y el MACD con esta montaña pues tan grande, ¿no? Tan grande y tan limpia y tan, digamos, regular, como se presenta aquí desde el nivel 0. Bueno, pues además, pues esa es la situación ideal para entrar. Observar que nosotros, al entrar aquí a 60 segundos en esta segunda vela roja, ganamos la operación pues bastante bien a 60 segundos. Esto cobra muchísima fuerza, y bueno, pues el precio va a tender a bajar con decisión hacia la banda media de Bollinger. Y luego pues si la tendencia que venía desarrollándose en conjunto es alcista, pues al rebotar en la banda media de Bollinger, el precio lo más normal es que continúe pues en esa tendencia alcista, ¿vale? Haga un rebote hacia la banda superior. Bueno, eso es un detalle a tener en cuenta, simplemente pues para que aprendáis más. Pero lo interesante de esta operativa es lo que os he señalado, ¿vale? Y con eso basta. Además, si ponemos el gráfico de líneas, observaremos que justamente aquí, cuando se nos empezaban a formar esas velas rojas, pues el precio, fijaros el pico tan acusado, fijaos aquí la verticalidad tan grande con la que sube el precio, fijaos en el gráfico de líneas, esto nos denota pues una fuerza de ese tramo de tendencia alcista, y fijaos en esta curvatura triangular que nos hace el precio. Estas son las situaciones perfectas, y aquí tenéis que aprovechar, y bueno, pues son esas oportunidades que a uno le dan una energía pues muy positiva para comenzar el día, porque si puedes permitirte invertir una buena cantidad de dinero por la economía que
pues es, y la gestión de capital, siempre haciendo una gestión de capital adecuada, pues ese día, lógicamente, has hecho el día, por así decirlo, ¿no? Entonces, ha sido un placer compartir con vosotros pues esta operación del día de hoy, y ya no me entretengo, nos vemos en próximos vídeos. Ha sido un placer.